A cada momento, en cada paso, siempre contigo. Tu radio. Colombia Activa Radio Televisión. Somos la radio viva de Colombia. Separados. Niños en la frontera, a continuación. La frontera se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros. Más de 100.000 kilómetros tienen un muro o una valla. En las zonas abiertas hay globos aerostáticos que vigilan desde arriba. Desde el 11S la seguridad ha aumentado. El número de agentes de la patrulla fronteriza se ha duplicado. Son casi 20.000 efectivos. Esos dos deben ser los guías de un grupo más grande. Puede que fueran al norte, pero han virado hacia el sur. En junio, una mujer de El Salvador y su hijo subieron a una balsa para cruzar el Río Grande, en el sur de Texas. Parece joven. Llevan todo el día intentándolo. Después de pasar varias horas deambulando bajo un sol abrasador, encontraron a unos agentes de la patrulla fronteriza y solicitaron asilo. Tras pasar 20 horas en una celda de detención, fueron puestos en libertad. Conocí a Marisa Amaya y a su hijo Wilfredo en este refugio de McAllen, Texas. ¿De dónde viene? De El Salvador. De Salvador. Llegaron en un momento en el que muchas familias estaban siendo separadas. Cuéntanos tu historia, ¿por qué has venido en este momento? Pues porque hace 4 años mataron a un hermano mío, los delincuentes, y pues ahora andan buscándome a mí y a mi hijo para matarnos. Nos amenazaban diariamente siempre iban a mi trabajo a buscarme, a decirme de que me iba a pasar lo mismo que mi hermano. Cuando viniste, ¿eras consciente de que corrías el riesgo de que te separaran de tu hijo? No. Conocí a Marisa el mismo día que el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias. Se les permitía estar juntos mientras estudiaban sus solicitudes de asilo. ¿Y qué es eso? ¿Es incómodo? Sí, mucho. La verdad me duele. Mientras tanto, lleva un brazalete en el tobillo para que el gobierno siga sus movimientos. ¿Y ahora tienes miedo, estando aquí? ¿Tienes miedo ahora? Sí. Pues porque no quiero que me regresen a mi país. Este refugio lo fundó en 2014 la hermana Norma Pimentel. Le pregunté sobre el impacto de la política de separación de Trump en las familias que han estado en su refugio. Están preocupados, están intranquilos. Me dicen, hermana, ¿qué va a pasar con mis hijos? Han visto cómo a otros padres les quitaban a sus hijos y por eso rezan. Por favor, mi hijo no. Señor, que no se lleven a mi hijo. El presidente dice que las personas que están entrando pueden ser delincuentes, mala gente. ¿Es esa su experiencia? Yo creo que el hecho de ser inmigrante no te convierte automáticamente en delincuente. Los inmigrantes deben ser tratados como inmigrantes. Son familias que huyen de la violencia, necesitan protección y debemos comprender por qué están aquí. El dilema es que si eres débil, si eres patéticamente débil, nos invadirán millones de personas. Y si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Ese es el dilema. Estamos manteniendo a las familias juntas, pero tenemos que mantener nuestras fronteras fuertes, o nos invadirá el crimen y gente que no debería estar en nuestro país.
Marisa y Wilfredo estuvieron esperando un autobús que los llevaría a Virginia para reunirse con su hermano en un viaje de 2 días. En el informativo de la tarde se emitía la firma de la orden ejecutiva de Trump. Esto está pasando desde hace 60 años, 60 años, y nadie ha tenido el valor político de ocuparse de ello, pero nosotros vamos a hacerlo. Así que vamos a mantener juntas a las familias, pero seguirá habiendo tolerancia cero con quienes entren en nuestro país de forma ilegal. Aunque a Marisa y a Wilfredo todavía pueden negarles el asilo político, siguen juntos. Pero a más de 2000 familias no se les permitió. Unos días después viajé a América Central, a El Salvador, para visitar a un padre al que habían separado de su hija de 6 años después de entrar en Estados Unidos ilegalmente. Encontré a Arnobis Guidos Portillo en un pueblecito a 3 horas de la capital. Hacía un mes que no veía a su hija, Maybelline. Estaba llamando al refugio en el que está detenida en Arizona. Hola, ¿se encuentra Maybelline? Sí, soy papá de Maybelline. Va a estar unas horas. Ah, ok. ¿Qué te gustaría decirle? Primeramente que me perdone por verme separado de ella, aunque no fue de mi gusto que los hayamos separados, pero que cuando mi hija me pregunte, papi, ¿por qué te fuiste de mí? O cuando me pregunte, papi, ¿por qué te viniste vos primero y me dejaste sufriendo allá? Entonces, no sé qué voy a responder. Sí, Arnobis me enseñó su casa de una habitación. Esta es casa de Maybelline, aquí era donde dormía. Era su vestido favorito. Su ropa. También hay sus juguetes, ¿no? No habían grandes juguetes, pero era todo lo que tenía para jugar. Entonces ella tenía una imaginación muy grande. ¿Tienes fotos de ella? Sí, tengo fotos de mi hija. Aquí están las fotos de mi hija. Es algo difícil ver las fotos de mi hija y darme cuenta que no está conmigo. ¿Cómo está, mi amor? Al igual que Marisa, Arnobis y su hija se marcharon huyendo de la violencia. Entonces sabía que ya no podía seguir aquí, porque corría peligro mi persona y también mi hija. Arnobis recibió amenazas de muerte después de discutir con el hermano del jefe de una banda local. Fui amenazado nomás porque, solo por un fútbol nomás, por una mala jugada, ¿no? Algo significante, pero de algo significante se hizo la peor pesadilla de mi vida, ¿no? El viaje al norte puede ser realmente duro. Personas de origen humilde recorren muchos kilómetros a pie. Es muy arriesgado venir aquí. Para los migrantes viajar no es nada seguro. Puedes ser víctima de crímenes horribles, te pueden secuestrar, violar e incluso asesinar. Su primer objetivo es llegar a México. Y luego La Bestia, un tren de mercancías que ha llevado a cientos de miles de inmigrantes hasta la frontera de Estados Unidos. Simplemente subir es todo un desafío. Sonia Nazario ha viajado en el tren. Muchos centroamericanos cruzan México ilegalmente, así que no pueden ir a la estación, se suben al tren en marcha. Para muchos niños, el primer peldaño de la escalera estaba a la altura de su cintura, o incluso más arriba. Algunos perdían las piernas o los brazos y morían en el intento de subir o bajar de esos trenes.
Hubo momentos preciosos, como por ejemplo escuchar a todos cantar para mantenerse despiertos o ver una nube de millones de luciérnagas. Eran momentos místicos. Para muchos de esos niños era como una aventura. Así lo ven hasta que ocurre el primer suceso horrible. Había miembros de bandas que controlaban el tren y que iban de vagón en vagón rodeando a la gente y diciendo «tu dinero o tu vida», y arrojaban a algunos de ellos del tren. Es increíble por lo que eran capaces de pasar para llegar a Estados Unidos. Muchos nunca consiguen llegar a Estados Unidos. A lo largo de las vías, la policía de inmigración a menudo encuentra ropa abandonada. Ya que en este lado de las vías del tren es donde se cometen asaltos, violaciones a migrantes que pasan acá. Este es un paso migratorio prácticamente. Según algunos grupos de derechos humanos, 6 de cada 10 mujeres que recorren la ruta denuncian haber sido violadas. Muchas reciben inyecciones anticonceptivas antes de emprender el viaje. Me sorprendió la cantidad de personas que encontré atravesando México para llegar a Estados Unidos que habían tenido que enfrentarse a algún tipo de violencia, secuestro o extorsión. Los que logran llegar son personas valientes que tienen una gran capacidad de resistencia y una fuerza física tremenda. Arnobis y Maybelline evitaron la bestia. Arnobis pagó a un contrabandista o coyote para que les ayudara. Dice que el peor momento fue cuando su coyote los metió en un remolque. Entonces íbamos muy apretados unos encima de otros, iba sufriendo mucho. Ahí empezó una desesperación porque hay muchos casos que las personas se mueren adentro y todo. Cuenta que pasaron 52 horas hacinados dentro del camión, con solo una manzana y una galleta salada, y sin poder ir al baño. Cuando llegaron a la frontera estadounidense estaban eufóricos. Fue el 26 de mayo de 2018. Antes de cruzar el Río Grande, se hicieron una foto. Después esperaban reunirse con el hermano de Arnobis en Kansas. ¿Sabías que os podían separar cuando cruzarais la frontera? No sabía nada de eso. Si eso hubiera sabido, nunca. No me hubiera ido. Arnobis y Maybelline se entregaron a una patrulla fronteriza y los trasladaron al centro de procesamiento de McAllen, Texas. Pero a las 24 horas de llegar, los separaron. Entonces me dijeron que ella iba a ser llevada a otro lugar y que yo no iba a poder viajar con ella porque en el autobús ya no había un espacio para mí. No sucedió, me doy cuenta que fue una mentira, solo por separarme de ella. La última vez que ciudadanos centroamericanos ocuparon los titulares de los medios de comunicación fue durante la administración Obama. ¡Abre la puerta, la policía! En El Salvador, las bandas rivales MS-13 y Calle 18 estaban en guerra entre ellos y con la policía. Al menos 13 personas en Aparecían cadáveres cada día. Encontraron 55 cuerpos y la de Juárez, Nuevo León. La violencia se extendió a los países vecinos de Honduras y Guatemala. Durante la primera legislatura de Obama huían de la violencia muchos jóvenes que viajaban sin sus padres. Su número aumentaba sin cesar. El gobierno publica cifras alarmantes sobre la crisis en nuestra frontera. Más tarde, en 2014, hubo un aumento sin precedentes de familias y menores. La patrulla fronteriza asegura que desde octubre se ha detenido a más de 55.000 niños no acompañados. A los funcionarios estadounidenses los cogió totalmente por sorpresa.
La gente de Centroamérica, niños no acompañados y adultos con niños, suele venir en primavera. En esa época se produce un incremento que tiende a descender en los meses más calurosos. Menores no acompañados procedentes de Centroamérica. 2014 fue una excepción en cuanto al incremento habitual que esperábamos. Y digo esperábamos porque yo trabajaba en la administración. El número de niños no acompañados se disparó espectacularmente. El menor de edad que venga sin mamá o sin papá, se levanten las manos. Unaccompanied Juvies, by themselves. The violence over there. Dice que debido a la violencia que hay allí no pueden ir al colegio. Por eso vienen. Parece que a Estados Unidos le cogió por sorpresa todos esos factores que se daban en Centroamérica y que provocaban que llegaran muchos más niños. Si tu casa se quema, tendrás que encontrar la forma de escapar. Y aquellos niños buscaban una forma de escapar. Cuando tomé posesión del cargo, me comprometí a solucionar... El presidente Obama pidió ayuda a Amy Pope para coordinar la respuesta de la Casa Blanca. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza nos notificó que estaba aumentando el número de niños que cruzaban la frontera. Había una diferencia significativa con lo que habíamos visto en el pasado. Se ve a centenares de niños hacinados como sardinas. Las fotografías aparecieron en los medios y hubo una protesta nacional. El 80% de los niños tenía un suministro inadecuado. Eran imágenes contundentes. Costaba creer que eso pasara en nuestra frontera. Una oleada de niños extranjeros no acompañados está Y entrando. reforzaron la percepción de que estábamos sufriendo una avalancha. Hay suficientes republicanos y demócratas en la Cámara para aprobar una ley de inmigración. Para la administración fue un momento terrible. Algunos republicanos de la Cámara utilizan la situación de esos niños como una excusa para no hacer nada. Entonces Obama planificaba una importante reforma migratoria, pero su decisión de proteger temporalmente a niños indocumentados criados en Estados Unidos fue criticada por enviar un mensaje equívoco. Con programas como DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el mensaje que manda el presidente es que si eres un niño y vienes a Estados Unidos, se te abrirán las puertas. Estamos presenciando un desastre humanitario provocado por la propia administración. El asesor del vicepresidente Biden era Juan González. Mientras impulsaban la reforma migratoria se encuentran con que hay 60.000 menores no acompañados intentando cruzar la frontera. ¿Qué ocurría en la administración? Bueno, nos preocupaba que el flujo de migrantes en la frontera suroeste eliminara cualquier oportunidad de avanzar hacia una reforma migratoria significativa en Estados Unidos. Los republicanos pedían más dureza al aplicar la ley de inmigración. Para la derecha nunca eres lo bastante fuerte a la hora de aplicar la ley. Y para la izquierda nunca eres lo bastante humanitario. Esta es mi propiedad. Esa valla de ahí delimita la propiedad de mi vecino. A medida que aumentaba el número de migrantes, también lo hizo el sentimiento anti-inmigrante. El año pasado nos reunimos con Mike Vickers, un veterinario que reside en el condado de Brooks, Texas, junto a la frontera de México. Culpaba a las propuestas migratorias de Obama de atraer a miles de jóvenes migrantes a Estados Unidos. La administración de Obama nos perjudicó al declarar que si tenían a un familiar viviendo aquí, podrían quedarse. 24 horas después, ahí estaban. Yo tengo fotografías de grandes grupos de adolescentes cruzando la frontera. De grupos enormes cruzando por aquí. Para evitar que los inmigrantes vinieran a esta zona, Vickers instaló una valla eléctrica. Hay dos cables en la parte superior, uno en el interior y otro en el exterior. Tienen una potencia de 220 voltios, pero se ha reducido para que no mate a nadie. Si alguien la toca, se lo pensará dos veces antes de intentar saltar la valla. Así que cavan o hacen agujeros por debajo. Aquí estamos constantemente tapando todos esos agujeros o parcheando las partes que ellos cortan. Vickers dirige una milicia que ayuda a la patrulla fronteriza a localizar a migrantes indocumentados. Este es otro cadáver. Vemos muchos.
Nos mostró fotografías de gran tamaño de migrantes muertos en su rancho, personas que fallecieron por deshidratación o por hipotermia. A lo largo de la frontera han encontrado 7.000 migrantes muertos desde el año 2000. Esta joven está junto a un agujero excavado a 50 metros de la puerta por la que hemos entrado. Soy blanco o negro, no soy gris. Todo aquel que entre en este país ilegalmente tendrá que enfrentarse a las consecuencias. Es así de simple. Si entran en nuestro país ilegalmente, están quebrantando la ley. Da igual si tratan de huir de la violencia o de una situación económica terrible. No me importan sus circunstancias. No podemos cuidar del mundo entero. Ok. Pásale para acá. ¿De dónde son? De Honduras. ¿De Honduras? ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo. Ok. Estados Unidos y las leyes internacionales permiten pedir asilo a quienes huyen de la violencia. Yo tengo una denuncia de la DPI de Honduras. Yo estaba siendo amenazada, pues estaban sacándole dinero a uno, extorsión. Si no paga lo que le piden, lo matan. Defensores de la inmigración instaron al presidente Obama a ser más compasivo. ¿Es tu hija? Sí. Estamos hablando de 60.000 niños que fueron detenidos por la policía fronteriza. Esos niños llenarían un gran estadio de fútbol en este país. Yo creo que podemos asumir ese nivel de compasión. La Casa Blanca dio marcha atrás. La realidad es que no puedes absorber a 70.000 niños, si es que terminan siendo 70.000. La pregunta es, ¿ahí termina todo? En Centroamérica hay muchos millones de personas. Nosotros no tenemos una política de inmigración que diga, si vienes, te puedes quedar. Y si tuviéramos esa política, no está claro que la aplicáramos con los países centroamericanos y no con otros países del mundo. No está claro que lo que sucede en Centroamérica sea peor que lo que está pasando en Sudán, Siria o en cualquier otro lugar. No nos pareció factible que el pueblo estadounidense tolerara que dijéramos, has llegado, puedes quedarte. Bajo la presión de los republicanos, la administración ordenó algunas medidas duras, como el aumento del número de agentes fronterizos y deportaciones aceleradas. Algunos apodaron a Obama el deportador jefe. Y más importante aún, estaremos a la altura. Nos han separado. Más importante aún, estaremos a la altura de nuestra idiosincrasia como país. Como medida disuasoria, la administración Obama consideró incluso separar a los niños de sus padres cuando cruzaran la frontera. Recuerdo que me sorprendió lo extrema que era esa propuesta. No se consideró durante mucho tiempo porque era una idea horrible. ¿Y de qué se trataba? Se trataba efectivamente de lo que la administración Trump ha promulgado, que es enjuiciar a todo aquel que entre ilegalmente, lo cual requiere separar a los niños de sus padres. No lo consideramos durante mucho tiempo porque era claramente una idea horrible. ¿Alguien planteó alguna objeción? No fue necesario. Nos miramos unos a otros y dijimos, esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y quedó claro que no lo haríamos. Acaban de inaugurar en Texas un centro de detención con un coste multimillonario. Rechazaron separar a los niños de sus padres, pero ampliaron el uso de la detención familiar. En cuanto a las opciones que se podían poner sobre la mesa, la detención de familias parecía ser el único camino a seguir. Y más allá, se encuentra el centro de detención familiar más grande de Estados Unidos. Para acomodar al creciente número de solicitantes de asilo, el presidente ordenó construir más centros de detención. ¿Qué le pareció la idea de construir una infraestructura que les permitía detener a familias con hijos? No me entusiasmaba la detención familiar, pero a fin de cuentas, para el gobierno las opciones disponibles no eran muchas. No contábamos con el procedimiento de asilo sólido necesario para esas situaciones. Las condiciones del centro de detención familiar pueden ser duras. No tiene nada de familiar.
Son madres vulnerables que solicitan asilo para ellas y sus hijos. Y como respuesta, nuestro gobierno los transfiere a un centro de detención, donde algunos sufren innecesariamente y finalmente son deportados. Katie Shepard prestó asistencia gratuita a familias detenidas en un centro en Dilley, Texas. Parece un gran campamento de la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Hay vallas altas alrededor. Si vas conduciendo por la carretera hasta el centro de detención de Dilley, está como hundido en el terreno, de manera que ni siquiera se aprecian las instalaciones. Por la noche lo único que se ve son unas grandes luces que iluminan el cielo. Es algo extraño y está bastante escondido. Dilley es una pequeña localidad, tiene unas 4 gasolineras y unos cuantos puestos de tacos. Está lejos de una comunidad jurídica sólida y eso disminuye las posibilidades de que esta gente tenga una representación jurídica aceptable en un tribunal. La detención familiar estuvo vigente durante un año, hasta que Obama se topó de bruces con algo llamado el Acuerdo Flores. Ese acuerdo determina cuándo y cómo se puede mantener a un niño detenido. Tal y como nosotros lo interpretamos, no se podía detener a niños solos bajo ninguna circunstancia. Pero el Acuerdo Flores no era claro sobre si se podía aplicar a niños que estuvieran con sus padres. Pero los defensores de la inmigración demandaron al gobierno, argumentando que el Acuerdo Flores se debería aplicar a cualquier niño detenido, con o sin su familia, y ganaron. Un juez federal dictaminó que los centros de detención no cumplen con la normativa legal. La detención de niños inmigrantes y sus padres es ilegal. El juez determinó que no se podía detener a niños durante un periodo largo y estableció un límite de 20 días. El presidente Obama tuvo que poner en libertad a esas familias hasta la celebración de la vista judicial. Se acercaba el final de su mandato. Gracias. Hoy hay un montón de personas, miles. Sois muy amables. Muchas gracias. El 16 de junio de 2015, Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia. Traen drogas, traen delincuencia, cometen violaciones y algunos serán buenas personas. ¡Sálvenos, señor Trump! Y sembró el miedo en una frontera fuera de control. La frontera es un desastre. Llega gente sin cesar. Los inmigrantes ilegales están llegando en masa. Encontró una veta de oro electoral. Inmigrantes ilegales, con antecedentes penales, campan a sus anchas y amenazan a ciudadanos pacíficos. Y recurrió al tema una y otra vez durante la campaña. Vamos a expulsar a la gente de mala calaña. Y como presidente. Y sí, construiremos el muro. Lo vamos a construir. En su primer viaje a California como presidente, examinó los 8 prototipos. Tras asumir el cargo, actuó con celeridad. Si no construimos un muro fronterizo, no tendremos un país. Hoy se han producido varias detenciones de inmigrantes para su deportación. Durante sus primeros 100 días en el cargo, el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, detuvo a 40.000 inmigrantes indocumentados. Trump también amplió los criterios para la deportación y amenazó con recortar fondos a las ciudades santuario. El presidente amenaza con cerrar el grifo a cualquier ciudad que no coopere contra la inmigración ilegal. Pero algunos siguieron cruzando la frontera. ¿Cómo están? ¿Es tu hijo? ¿Sí? ¿Dónde eres? Ok, pásale para acá. Pásale para acá. Al presidente le frustraba que dejaran en libertad a las familias arrestadas hasta la celebración de la vista judicial. Vamos a poner fin a la política de detención y liberación. Los detenemos y los soltamos, los detenemos y los soltamos. Si esta normativa entra en vigor, cambiará el problema de la inmigración. Será el fin de la política de detención y liberación.
La administración Trump empezó a considerar la posibilidad de aplicar una medida más drástica: separar a padres e hijos en la frontera, la misma política que Obama había rechazado. Ahora mismo se está planteando el Departamento de Seguridad Nacional separar a los hijos de sus padres si intentan entrar de forma ilegal en Estados Unidos. Sí, estoy considerando tomar esa medida para impedir que haya más movimiento a lo largo de esa red tan peligrosa. Sí, así es. En este momento lo estamos Nos preocupaba considerando. mucho que se plantearan aplicar una política de seguridad de esa naturaleza. Pero no pudimos obtener confirmación de que hubiera una política en vigor por parte de la administración. Nos dijeron que se estaba valorando esa posibilidad porque les parecía la mejor solución para evitar que los inmigrantes se acercaran a nuestras fronteras a solicitar asilo. Hay informes en los que se considera la posibilidad de separar a los niños de sus madres en la frontera y querría saber si es cierto. Solo si la situación lo requiere. Un mes después, en el Senado, Kelly retiró su declaración anterior sobre las separaciones. Si la madre está enferma, es adicta a las drogas o algo así. De la misma forma que lo haríamos aquí, en Estados Unidos, sí. Sí, si consideran que un niño está en una situación de riesgo y solo en esa circunstancia se les separaría. No podría ser de otra manera. Ya. Pero 3 meses después, hicieron exactamente eso. La administración Trump puso en marcha un programa piloto en la frontera sur. Pronto nos enteramos de que habían arrebatado cientos de niños pequeños a sus padres. Todo el mundo estaba pendiente de si se iba a aplicar o no esa nueva política, pero ya lo estaban haciendo. Ese verano estábamos en Tijuana, México, y hablamos con Esmeralda Rodríguez y sus 3 hijas, que habían encontrado refugio en este albergue para mujeres y niños. Tenían pensado solicitar asilo entrando legalmente en el país en un puesto de control de San Diego. Pero habían oído rumores de que al llegar al puesto de control rechazaban a las familias o las detenían y separaban. Le han dicho de que Donald Trump no está dejando pasar, que está quitando los niños a las mamás y así. ¿Y qué vas a hacer si te hacen eso? Pues no sé qué haría en esos momentos. No sabíamos si va a pasar o si nos van a dejar ahí o de verdad nos van a quitar a nuestra mamá. Sí se comprimió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. En noviembre de 2016 la familia huyó de El Salvador. Dicen que escaparon porque Allison, la mayor, fue testigo de un asesinato. Cuando mataron a mi madrina, cuando nos pusieron las pistolas en la cabeza que nos iban a matar si no nos íbamos del país. ¿Cómo haces para sobrevivir esa memoria? Bueno, mi familia me llevó a un psicólogo para que me pasara. ¿Y sigues pensando en ese momento? Sí. En la noche me levantaba con miedo porque como soñaba que estaba de nuevo viendo a mi madrina que la estaban matando. La madre de Allison decidió que no había vuelta atrás. Porque ella no mata. No matan a ella. Yo pues tengo que ver que mis hijas estén bien. ¿Y qué son tus planes? Yo quisiera pedir asilo en los Estados Unidos con mis hijos. Que primero Dios me lo van a dar. Yo tengo fe en Dios que me lo van a dar. La práctica de separar a las familias de inmigrantes entró en vigor en otoño de 2017, pero la oposición fue silenciada. He establecido una política de tolerancia cero respecto a la entrada ilegal en nuestra Meses frontera. después, el fiscal general Jeff Sessions hizo explícita la política de separación en una visita a San Diego. Reconoció que el gobierno se había visto obligado a separar a los niños de sus padres mientras estos eran procesados.
Quienes crucen ilegalmente la frontera con un niño serán procesados. Y el niño podrá ser separado de dicha persona, tal y como estipula la ley. ¡Fuera! Toda persona que declare en falso ¿Va a separar familias? ¿Para eso ha venido? ante un agente de inmigración. Junto a Jeff Sessions estaba el director en funciones del ICE, Tom Homan. Me sentí honrado de comparecer junto a Jeff Sessions, rodeado de héroes estadounidenses uniformados y un solo alborotador ¿Por qué? que no sabe servir a esta nación. ¿Tiene usted corazón? ¿Tiene usted alma? ¡Fuera! ¡Váyase de aquí! Para implementar estas importantes políticas, No es una política nueva. Lo que estamos diciendo es que si alguien cruza el país ilegalmente, será procesado. Ya se ha hecho antes. Lo único que cambia es la tolerancia cero. Y lo dejamos claro. Pero no hemos separado familias. Llevo 34 años aquí y siempre se ha hecho. Sí, pero se ha hecho únicamente cuando el bienestar del niño estaba en riesgo. Esta es una aplicación mucho más amplia de esa posibilidad legal. Sí, la hemos intensificado. Esta decisión de hacer cumplir la ley de una manera tan estricta tuvo como consecuencia que separaran a 2.000 o 3.000 padres de sus hijos. Eso era nuevo. ¿Cierto? La administración Trump dijo que se vieron obligados a hacerlo porque, según el Acuerdo Flores, no se podía retener a los niños más de 20 días en un centro de detención para adultos, y que se enfrentaron a una grave disyuntiva. era todo un dilema. O separar a los niños de sus padres, o dejar que los padres y los niños queden en libertad, con la esperanza de que comparezcan en los tribunales. La administración Trump ha creado esa falsa dicotomía, ese falso dilema, según el cual las dos únicas opciones son la separación o la detención familiar, y que esta última era irrealizable. Pero en realidad sí existen otras alternativas a la detención, específicamente diseñadas como opciones humanas, asequibles y efectivas. En lugar de elegir otra opción, la administración Trump decidió simplemente separar a los niños y enviarlos a albergues. Mientras los padres son procesados por entrar ilegalmente al país, estos niños están en un entorno más que confortable, en un lugar seguro y protegido, probablemente en mejores condiciones que en otros lugares de nuestras ciudades y pueblos. Jessica Bond, directora de un centro de estudios políticos con sede en Washington, aboga por una aplicación estricta de la ley en la frontera. Los contribuyentes están gastando bastante dinero en estos albergues, pero son apropiados. ¿Se ha hecho esto antes en la historia de Estados Unidos? Lo cierto es que se ha hecho cuando se sabe que el progenitor representa un riesgo para el niño. Eso es distinto. Se trata de un problema de bienestar infantil y se hace para proteger al niño. ¿Alguna vez en la historia de Estados Unidos el gobierno ha separado a los padres de sus hijos por la fuerza? En el sistema judicial se hace mucho. Sí, pero se hace por el bienestar del niño. No se me ocurre ningún otro momento que yo recuerde en que los niños hayan sido separados de padres que los cuidan. De hecho, la última vez que los niños fueron separados de una forma similar ocurrió cuando el gobierno separó a la fuerza a los niños nativos americanos de sus familias. A muchos nos resulta espantoso. ¿Qué les diría a ellos? Creo que es terrible que tengamos que hacerlo. ¿Qué efecto cree que tendrá en estos niños este trauma, todo lo que han pasado y lo que siguen pasando? Creo que es muy posible que algunos tengan secuelas duraderas. Para Jocelyn Bullocks, una chica de 15 años que cruzó a Arizona con su madre el 1 de junio, fue traumático. Las autoridades las detuvieron y las encerraron en una celda que los detenidos llaman la nevera. Nos tomaron las huellas, después nos trajeron para allá, para la hielera, allí, y de ahí nos quedamos ahí esperando para ver qué hacían. Y ahí había mucho frío. A las pocas horas las separaron. A Jocelyn la enviaron a un albergue en Texas y a su madre la retuvieron en Arizona. ¿Qué te explicaron? No me dijeron nada. Solo me dijeron que me iban a llevar para un albergue.
en que nunca jamás iba a volver a ver a mi mamá. Por ello no querían separar de mi mamá, pero me separaron y yo me quedé llorando en esa hielera porque no la podía hablar. Para los más pequeños, la experiencia es probablemente más desgarradora. Michelle Brané visitó a algunos niños detenidos en junio. Allí vi a niños pequeños en celdas separadas de sus padres, que estaban a la espera de juicio. En algunos casos estaban muy angustiados. No sabían qué iba a ser de ellos. Nadie les había dicho nada. Brané pidió entrevistar a alguno de los niños. El gobierno nos dio una lista y nos dijeron que podíamos elegir con quién queríamos hablar. Al repasarla vi que había más de 500 nombres y entre ellos niños muy pequeños. Había un niño de 2 años, varios de 1 año y un bebé que aún no había cumplido el año. Pedí ver a esos niños. Los funcionarios se fueron y cuando regresaron me dijeron que no los encontraban. Me dijeron, gritamos sus nombres y nadie respondió, así que no sabemos dónde están. Yo les dije... Eran bebés. Claro, es evidente que no van a responder si les llaman por sus nombres. Les dije, ¿habrá algún adulto a su cargo? ¿Quién cuida a estos bebés? Y no supieron responderme. Me dijeron, no lo sabemos. La indignación crece mientras miles de niños son separados de sus padres en la frontera. Se intensifica la batalla contra la política de tolerancia cero del gobierno en materia de inmigración. Si la Estatua de la Libertad pudiera llorar, hoy estaría llorando. En estos momentos, nuestro gobierno ha arrebatado 2.300 niños y bebés a sus padres. Están repartidos en centros de detención de todo el país. Tanto la derecha como la izquierda se indignaron. Muchas de las críticas planteadas en los últimos días no son justas ni lógicas, y algunas son contrarias a la ley. El 14 de junio el fiscal general respondió a las críticas citando las Escrituras. Y como dice sabiamente San Pablo en su epístola 13 a los romanos, todos deben someterse a las leyes de las autoridades, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Desconozco los comentarios que ha hecho el fiscal general, ni sé a qué se refería. Más tarde, Sarah Huckabee Sanders respaldó a Sessions. Lo único que puedo decir es que cumplir las leyes es muy bíblico. Es algo que se repite varias veces en la Biblia. Sin embargo, dejadme terminar. Insisto, desconozco el contenido de las palabras del fiscal. Dice que la Biblia manda obedecer las leyes. No saque mis palabras de contexto. Vamos, Sarah, eres madre. ¿No sientes la menor empatía por lo que están pasando esas personas? Tienen menos recursos que tú. Brian, cálmate. Es una pregunta muy seria. Esas personas no tienen nada. Llegan a la frontera sin nada y encerráis a los niños en jaulas. Tú tienes hijos pequeños. ¿No sientes la menor empatía por ellos? Jill, adelante. Cuatro días después, ProPublica divulgó una cinta de audio. Abrió los informativos durante días. Mi tía, por lo menos, para que después llegue. Tengo el número yo de memoria 34. Cuando escuchó la cinta de ProPublica de los niños llorando, ¿cuál fue su reacción? No la escuché. Vamos. No escuché la cinta. No la escuché. No lo creo. He oído a muchos niños llorar en mis 34 años de servicio. ¿Me permite? Sí. Yo te lo alcanzo. Es una niña que pide llamar a su tía y se sabe el número de memoria. ¿Qué le parece? Te desgarra el corazón. ¿Y no condena esto? Mire, he visto cosas terribles.
Pero hay que abordar el problema de la frontera. ¿No empatiza con ellos? Claro, soy padre. Es muy triste. Pero si el gobierno decide hacer cumplir la ley y separa a los padres que han sido procesados, hace lo mismo que con cualquier ciudadano estadounidense cuando lo detienen. Vamos a firmar una orden ejecutiva que creo que es de especial relevancia para mantener a las familias juntas. 2 días después de publicarse el audio de los niños llorando, el presidente cambió de rumbo. Hará feliz a mucha gente. No nos gusta ver a familias separadas, pero no queremos que la gente entre ilegalmente en nuestro país. Esto resuelve el problema. Muchas gracias. Gracias. La orden del presidente frenó las futuras separaciones, pero no dijo nada sobre los niños ya separados. El 30 de junio, miles de personas se manifestaron en 700 pueblos y ciudades de Estados Unidos exigiendo la reunificación. Hola a todos, id hacia el Departamento de Justicia. Tras una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, un juez federal de California ordenó al gobierno que reuniera a todos los niños separados en el plazo de un mes. Jocelyn Bullocks, de 15 años, fue liberada de un albergue para niños en Brownsville, Texas, el 30 de junio. Y ustedes son esos ángeles que Dios envió para 6 días después, su madre fue liberada de un centro de detención en Eloy, Arizona. Los voluntarios pagaron su fianza. Estamos conscientes de que venimos a este lugar sin ninguna invitación, pero el castigo, el pago que pagamos es muy fuerte. La pusieron en libertad junto a otra mujer guatemalteca a quien habían separado de sus 2 hijos. Si no tienes paciencia, te caes. Sí. Durante los días siguientes, las 2 mujeres viajaron en coche y recorrieron el país para poder reunirse con sus hijos. Sí, ya vamos. Nos faltan unos días, lo sé, pero vamos. Ya solo son horas. Para mí es una gran emoción. No puedo olvidar. Es un momento fue una adrenalina aquí en mi corazón. Sí. Yo estando en Eloy dije que no quería estar en este país porque estaba encerrado. Ahí en la detención nos hacían sentir que nosotros no teníamos que estar aquí. De que por qué venimos a este país donde nadie nos quiere. Pero ya estando aquí, yo le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de estar aquí. Madre e hija se reunieron en Nueva York después de estar 38 días separadas. Sí. Juana dice que su hija ha cambiado. En su forma de ser era muy dulce, pero ahorita es un poquito enojada. No era así. Por miedo quizás, no sé. Ya siento que me cambia mucho. Como que a veces me enojo, no sé. Es por lo que viví, porque no lo quiero volver a recordar. Va a ser todo diferente, ¿viste? Te amo, mamá. A pesar de la orden judicial dictada por el juez, cientos de niños siguen separados de sus padres. ¿Qué pasó? Marisa y Wilfredo, a quienes vi en el albergue de McAllen, Texas, fueron recibidos por su hermano en Virginia. Marisa debe presentarse ante las autoridades cada 15 días mientras espera la vista para su solicitud de asilo. La familia Rodríguez pasó 4 semanas en detención familiar antes de que los pusieran en libertad. Desde entonces hemos perdido el contacto con ellos.
A Maybelline Guidos la enviaron de vuelta a El Salvador después de 33 días en el albergue de Arizona. Su padre dice que ella también ha cambiado. Ahora se ha vuelto muy callada y llora mucho. Maybelline no quería hablar. No, ella cuando uno preguntaba solo se quedaba como retrocediendo en su memoria lo que había vivido, pero no, ella no tenía palabras para decir esto pasó, esto pasó. Pero el día antes de nuestra llegada, Maybelline comenzó a hablar por primera vez sobre sus experiencias. Me llevaron un avión que me dijeron, y mi papá le dije, ya lo va a alcanzar en el avión, me dijo. Y cuando yo llegué allá y yo le dije, y mi papá ya va a venir, me dijo, y era mentira. ¿Y no te decían dónde estaba tú? ¿No? ¿Y vos les preguntabas? Sí. ¿Y qué te decían? Que no sabía dónde estaba. ¿Te daba miedo? Sí, y me decían que si lloraban que no me iban a hacer caso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ella como que si no me mira un momento dice, papi, ¿dónde está? Y cuando no estoy empieza a preguntar mi papi, ¿dónde está? Que ella quisiera estar todo el tiempo conmigo. A veces si voy con ella a la escuela a veces me la traigo porque no quiere quedarse. Ajá, es como que ella siente que el tiempo cerca de mí como que se va a terminar, ¿no? Entonces como que tiene el temor que va a volver a pasar lo que pasó antes.